Seguimos en el programa La Noche y estamos conversando en Bogotá, Colombia, con Alfredo Rangel, senador colombiano por el Partido Centro Democrático. Senador, otra de las cosas que dice este fallo del Consejo de Estado y que llama la atención es que exhorta al presidente de Colombia a que le diga a las FARC que pidan disculpas por esto, que pidan perdón por los hechos cometidos no solo con los 28 militares en el Guaviare, sino también por otras atrocidades. ¿Es esto suficiente en el marco del proceso de paz para considerar que las víctimas de las FARC están reparadas por el lado de las FARC? Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que es una falacia, es una mentira decir que el Estado es corresponsable de lo que llaman el conflicto armado. No, el único responsable de los actos terroristas son los terroristas. El Estado colombiano lo que ha estado haciendo es defendiéndose de un ataque contra los miembros de la fuerza pública y contra la población civil por parte de esos grupos terroristas. No hay ninguna corresponsabilidad. Son los grupos terroristas los únicos responsables de estas atrocidades. Si esa teoría del Consejo de Estado, según la cual por omisión el Estado debe reparar a las víctimas de los criminales, pues de igual manera a quien le roban un carro, quien es víctima de un atraco y le roban el celular, también podría ponerle una demanda al Estado porque hubo una omisión o una falla en el servicio de policía y por tanto el gobierno, el Estado, debería repararlo. No habría dinero suficiente de todo el presupuesto nacional para reparar a todas las víctimas, no solamente de los grupos terroristas, sino de las bandas criminales y del crimen común y del crimen organizado. Así que eso es una completa y absoluta falacia. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es exigirle de manera perentoria a las FARC y a todas las bandas criminales que le han ocasionado daño a la población, que con los recursos que tienen, que con su enriquecimiento ilícito, indemnicen a esas víctimas, reparen por lo menos materialmente ese daño y obviamente le pidan perdón, se arrepientan, reconozcan primero el daño, porque las FARC, por ejemplo, no reconocen que han realizado secuestros, no reconocen que han realizado asesinatos, no reconocen las torturas, no reconocen el reclutamiento de niños. Para ellos han sido casos totalmente aislados, incluso involuntarios por parte de ese grupo terrorista. Esa es una falacia, esa también es una mentira. Las FARC de manera sistemática, de manera planificada, de manera masiva y metódica le han ocasionado daño a los colombianos y son ellas las que deben hacer la reparación principal a esos daños y obviamente a partir del reconocimiento del daño pedir perdón, arrepentirse y ofrecer garantías de no volver a repetir el daño para que la sociedad y el Estado colombiano les ofrezca una salida jurídica benévola de reducción de penas de cárcel a esos crímenes. Desafortunadamente, según los acuerdos que se han firmado en La Habana, no va a haber ni un solo día de cárcel para todos los terroristas que simplemente reconozcan que han cometido crímenes. No habrá pena de cárcel y encima será el Estado el que indemnice a las víctimas y pida perdón. Señor Álvaro Jiménez, es que en el gobierno ya habla de recta final del proceso de paz y uno ve que el Estado sí está pagando, o por lo menos está siendo obligado a pagar, pero de reparación de las FARC nada. Volvamos a las víctimas y sus derechos y hagamos un poco de abstracción de la política, como mencionaba, que venía mencionando el senador Rangel. Las víctimas son prioridad. Lo dice la ley de víctimas, que la elaboró el Congreso, y lo dicen las declaraciones del conjunto de los funcionarios de Estado. Si las víctimas son prioridad, ¿sí?, en la sociedad colombiana, no solo en el proceso de paz, en la ley de víctimas, entonces el Estado debe compensar los daños que se le han producido. Ahora, vamos al proceso de paz. En lo que se ha expresado, las víctimas están en el centro y hay unos procedimientos que están contemplados en el acuerdo de reparación a las víctimas. La reparación no solo es económica, lo decía Laura, mi papá no vale toda la plata que me den, ¿sí? Nadie se lo va a compensar y usted habla con cualquiera de las víctimas o de las familias de las personas que han fallecido y saben que el dinero no es lo importante. Hay una serie de compensaciones morales, éticas que deben producirse y lo que está claro en lo que se ha manifestado del acuerdo es que allí va a haber unos niveles de reparación. Creo que la experiencia de Bojayá es un antecedente, ¿sí?, que es importante saber qué pasó
y que alguien le diga a uno la cara para decirle, esto fue lo que ocurrió. Yo le pido perdón a usted, ¿sí? Eso es muy importante y es no solo importante en Colombia, ni es un experimento que estamos haciendo aquí, es un procedimiento que se está haciendo a nivel global. Entonces yo diría que frente al proceso, obviamente hay unas exigencias que se han venido haciendo en materia de reparación que tienen que ver con la compensación moral y seguramente habrá unos componentes de reparación económica que estén contemplados como se ha anunciado por parte de la mesa de negociaciones. Pero creo que es muy importante que el Estado asuma su responsabilidad. Y en esto que decía el senador, Una cuando cosa que quería anotar es que el Estado es responsable por proteger la vida de los ciudadanos. Pero cuando estos 11.000 ciudadanos víctimas de minas antipersona empiecen a demandar millonarias demandas al Estado, ¿de dónde va a salir ese dinero para esa reparación? Ya hay muchas demandas. Desafortunadamente hay gente que no ha conocido de su derecho a la demanda, ¿sí? Pero ya hay muchas demandas. Y creo que es importante pensar esto a la luz de lo que significan los costos de la guerra, ¿sí? Y los costos de la guerra son humanos y económicos. Y no solo nos cuesta mantener el ejército, sino también compensar a las víctimas. Y se ha hablado de cifras de billones de pesos en periodos cortos para compensar los desplazados, los desaparecidos, las familias de los asesinados, de los secuestrados. Entonces me parece que un poco es, digamos, no diría una falacia, sino un poco maniqueo, utilizar el fallo, que es un fallo no novedoso porque se ha venido haciendo desde años atrás para debilitar la circunstancia del proceso de negociación de paz. Creo que debemos volver a poner las víctimas en el centro de la vida de la ciudadanía como nunca antes se ha hecho y definir que nuestro Estado se fortalece en la medida en que asume sus responsabilidades. Estoy convencido de que eso tiene unos costos terribles que todos los tendremos que asumir, pero es el camino de entender los costos de la guerra y el dolor y el sufrimiento que tenemos todos por este conflicto. Senador Rangel, 2 minutos para que usted haga la réplica y su conclusión. No, yo creo que obviamente el Estado tiene una obligación moral de prestarle asistencia a las víctimas, pero eso de que el Estado tenga que pedir perdón porque a los policías, los soldados de Miraflores los mató las FARC, eso es un despropósito, eso es algo totalmente absurdo que no cabe en la mente de nadie. Detrás de eso está esa teoría de que el Estado es corresponsable del conflicto armado. De ninguna manera, esa teoría hay que repudiarla, hay que rechazarla por parte de los colombianos. El único responsable de todos esos crímenes, de toda la violencia que ha vivido el país por décadas, son las FARC, el ELN, las bandas criminales, los narcotraficantes. El Estado lo que ha hecho es defenderse de esos ataques, de esa acción criminal, de esas bandas organizadas. Y es a ellos, a esos criminales, a esos terroristas, a los que hay que exigir la principal reparación a las víctimas. El hecho es que hoy en día, a cuentas de hoy, no hay ningún acuerdo en La Habana que le exija de manera perentoria a los delincuentes de las FARC, por ejemplo, entregar todos los recursos del narcotráfico que tienen guardados para reparar a las víctimas. Ya se firmó un acuerdo sobre el tema del narcotráfico y no hay ninguna letra que le exija a las FARC entregar los recursos mal habidos del narcotráfico para reparar a las víctimas. Así que estamos totalmente asombrados. El gobierno calla frente a todos estos hechos, no le exigen ninguna reparación a las víctimas y el Consejo de Estado, los altos tribunales, le piden al Estado pedir perdón y reparar a las víctimas por los hechos y los crímenes de las FARC. Quiero agradecer. Me duele que el senador Rangel reduzca esto a un tema de pesos, a un tema de millones de pesos. Aquí hay un tema real de responsabilidad del Estado. Hoy mismo el senador Rangel está participando de un debate por Reficar y en ese debate están diciéndole a los funcionarios, ustedes tuvieron omisiones, pero eso no exime a la empresa que incrementó los costos para construir la refinería. Es el mismo caso. Estamos diciendo el Estado tiene unas responsabilidades y claro que tiene responsabilidades por omisión. Usted no puede tener unos soldados impreparados y mal armados corriendo un riesgo cuando todos los mandos sabían que había un eventual ataque de las FARC anunciado en la región y no se hizo nada para protegerlos. Entonces,
Claro, las FARC son responsables de los daños que ocasionó y eso se juzga. Pero lo otro también se debe juzgar, hubiera senador. tenido que indemnizar a millones de soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. O el Estado ruso soviético Pues hubiera a tenido que Alemania le ha indemnizar tocado a 20 compensar millones a de buena muertos parte de las ocasionados familias, por los nazis. de las familias judías. Ocasionados por los nazis. No. Cuando hubo una política del Estado nazi de ocasionar esas víctimas, como es la política de las FARC de ocasionar víctimas, claro que tienen que reparar. Pero el Estado soviético, ni el Estado británico, ni Estados Unidos indemnizó a las familias de los soldados por los crímenes que cometieron los nazis. Bueno. Igualmente tampoco los indemnizó a los judíos por los crímenes que cometieron los nazis. Eso es algo absolutamente absurdo. Pues vea usted fueron que hay los nazis mujeres los que tuvieron reclamando que por indemnizar, violaciones o el Estado alemán. en el contexto del Ejército Rojo. El debate se pone muy bueno, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo aquí en el programa La Noche. Quiero darle las gracias a ustedes, al senador Alfredo Rangel, desde el Congreso colombiano, por habernos atendido, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. También Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la campaña colombiana contra las minas. Gracias por su tiempo. Gracias, Jason, y a los bien. A todos ustedes sigan opinando en las redes sociales. Los invito a que nos envíen sus comentarios. Nuestra página web www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurisati_ntn24, @JasonCalderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos ustedes que pasen muy buena noche.